entonces me voy subiendo. Voy. No, cuando puedas, cuando puedas. No, ya la volaste. Hola, hola, buenas tardes, pues me da muchísimo gusto estar con todos ustedes. La verdad es que estamos a punto de empezar esta plática que tenemos cada mes con nuestra querida y adorada Shulamit Goldsmith, que nos trae temas siempre súper interesantes y atractivos. Y en esta ocasión, bueno, pues es exactamente lo mismo y va a hablar de nuestro México lindo y querido. Ya nos darás tú más detalles, Shu, ¿cómo estás? Bien, Anita, déjame corregir, por favor. Sí. El título de la charla es Ciudad de México. Es distinto porque si voy a hablar del país es aspecto, como dices, México lindo y querido, que lo podemos hablar en otra ocasión. En esta ocasión es la Ciudad de México, la bella y linda Ciudad de México que se nos fue y que se nos sigue yendo entre los dedos, y eso es lo que voy a hablar. Tú me dices, Perfecto, Anita. Shu. Me parece un tema súper padre, interesante, y nada más le recuerdo a nuestro público que está aquí con nosotros en Zoom que estamos grabando esta plática, después la podrán ver en Facebook y en YouTube, y que si tienen alguna pregunta, comentario o lo que sea, pueden escribirlo aquí mismo en el Zoom, en preguntas y respuestas, y con mucho gusto al final de la plática las leeré para que Shulamit nos haga favor de contestarnos. Sí. Pues te dejo el micrófono, mi querida Shu, para que puedas empezar con tu plática. Gracias, Anita. Y sí, en efecto, qué bueno que dices esto último, porque dado que vamos a hablar de nuestra ciudad, me gustaría, sí, comentarios del público. Empiezo diciendo que vamos a hablar de la Ciudad de México, lo que ha sido Tenochtitlan, lo que ha sido la capital del virreinato de la Nueva España, como dijiste tú, nuestra linda y querida Ciudad de México, Distrito Federal, y hoy nuevamente Ciudad de México. Quiero comentar también al público que en esta ocasión, hoy, no voy a ver los aspectos negativos que se han prendido a nuestra ciudad. Eso lo dejaremos en otra ocasión. Hoy para mí, para todos, es una ocasión feliz. Entonces voy a hablar de los recuerdos nostálgicos y un poco de la historia de esta gran ciudad. Vamos a empezar diciendo que la ubicación geográfica que tiene la Ciudad de México, que vivimos hoy todos, tiene población desde siglos y siglos atrás. Los arqueólogos hablan de que por allá todavía del siglo III, IV después de Cristo, ya hay evidencias arqueológicas de poblaciones indígenas en lo que es hoy la Ciudad de México. Pero no nos vamos a remontar tan atrás, sino nos vamos a acercar más en el tiempo a la época en que ya nosotros podemos ubicar más, con leyendas y conocimientos que adquirimos hace mucho en la escuela, en el colegio, y que sabemos que del lugar de las garzas surgieron las 7 tribus nahuatlacas y salieron en búsqueda del lugar donde debían establecerse. Esta es una leyenda muy bella y que nos remonta casi podríamos decir una cuestión bíblica, porque igual que a Dios, Adonai le dijo a Abraham, vete de tu casa, lej lejá, y vete a buscar la tierra prometida, así también el Dios de estas tribus nahuatlacas, que también incluía otros pueblos indígenas, salen de su lugar en búsqueda del parámetro geográfico que va a decir cuál va a ser el lugar en el que se tienen que asentar. ¿Y cuál va a ser la señal? Ya la sabemos todos. Van estas tribus en peregrinación buscando una laguna en la cual
vean un islote y en este islote un nopal y sobre el nopal un águila devorando una serpiente. Y esa va a ser la señal que les va a dar Huitzilopochtli para decirles, grupos nahuatlacas, ahora este es el lugar en el que se tienen que asentar. Hay que recordar que todas estas tribus eran muy beligerantes y más aún cuando estaban en búsqueda de territorio, lo cual no es nada nuevo. Eso sigue sucediendo hasta el día de hoy, que se llega y se establece y pues el que estaba o se va o se queda bajo otra condición social. Pero así sucedió y las tribus nahuatlacas, o sea, los nahuas, los aztecas o mexicas, como queramos llamarles, se asientan en el Valle de México, en lo que hoy estamos sentados nosotros, Distrito Federal, Ciudad de México. Y allí van a establecer su predominio político, militar, cultural. Los mexicas se adueñaron del valle, se hicieron los más poderosos, siempre a través de guerras, las famosas guerras floridas, y poco a poco se adueñan, como dije, de todo el Valle de México y van a construir una muy interesante y muy bella ciudad desde siglos y siglos antes de que nosotros la conozcamos. Y aquí es una ciudad que como está construida, está establecida sobre el agua, sobre una laguna, lo cual hasta el día de hoy padecemos, va a requerir de una instalación hidráulica muy interesante que van a hacer los mexicas. Y construyen su ciudad sobre la laguna, ganándole territorio al agua, estableciendo puentes, transitando a través de pequeños botecitos, canoas, para no disminuir, y con puentes entre una y otra parte para conectar con tierra firme. Y a esta ciudad, a esta pequeña urbe, se va a llegar a través de varias calzadas que hasta el día de hoy siguen siendo grandes vías rápidas, como es la México-Tacuba, como la zona de la zona de Nezahualcóyotl, en fin, Tlatelolco. Todos estos se van a unir a la central, que es la Ciudad de México, que en aquel entonces es Tenochtitlan. En esta ciudad sofisticada, para los tiempos muy adelantada, muy moderna, va a ser también un centro ceremonial, un centro político, y esta enorme y bella ciudad es la que, cuando llegan los conquistadores, la van a ver y se van a quedar admirados. Los recuentos históricos, como son las famosas cartas de Cortés al rey de España, que están todas en el Museo de Antropología para quien las quiera consultar, que son tan interesantes, en el momento que avanzan los conquistadores de Veracruz en la búsqueda de la gran capital náhuatl, mexica, llegan a lo que hoy se llama el Paso de Cortés, que es una zona elevada, y desde esta zona elevada, Hernán Cortés, el jefe al mando de las tropas conquistadoras, observa la Ciudad de México, observa Tenochtitlan y se queda maravillado. Se queda asombrado y eso palabra por palabra la podemos constatar, leer en estas cartas que escribe al rey y que dice: Su Alteza, estoy observando una ciudad
que tiene dimensiones como cualquiera de las grandes ciudades españolas, como Sevilla, como Granada. Es una enorme extensión perfectamente planeada, conectada a través de lo que les dije, de estos puentes. La gente se traslada en canoas. Hay un centro ceremonial impresionante. Aquí sí la palabra impresionante va adecuada. Desde aquí puedo ver dónde es la sede de los poderes políticos. Desde aquí puedo observar el mercado maravilloso de Tlatelolco. ¿Y por qué digo maravilloso? Porque con esta predominancia que va a tener el grupo, el pueblo mexica, es el dominador de todo el valle, como dije, y van a tener sujetos a los demás pueblos indígenas a su alrededor, les van a cobrar impuestos constantemente, que los impuestos se pagaban mediante trabajo físico o mediante comida, carne, lo que la zona produjera. Y entonces sabemos que Moctezuma II, por ejemplo, recibía todos los días para su almuerzo comida fresca, frutas, verduras, aves, diferentes carnes que sí se comían, no todas en esa época, insectos que sabemos que están en la dieta de los indígenas y en la dieta actual también. Ya hablamos una vez de gastronomía mexicana y de esta manera la zona central, o sea, Tenochtitlan recibía productos de toda la zona alrededor de todo el valle que estaba bajo el mando de los mexicas. Los tamemes, sabemos lo que son los tamemes, estos cargadores que venían corriendo desde cualquier zona al centro a traer los tributos de los pueblos sujetos. Entonces, como decía, esto es lo que va a observar Hernán Cortés y se queda maravillado y más aún se siente motivado para proseguir la conquista de este reino tan próspero. Y bueno, se da la conquista. Ya sabemos lo que fue la conquista. La conquista es el choque de dos grandes culturas. ¿Por qué? Porque cuando llegan los conquistadores que vienen con lo que traen de la península ibérica, que está en su apogeo y que claro traen idioma y traen religión y traen cultura, etcétera, se van a encontrar, como dije, con una cultura también muy elevada. Les voy a dar un símil que dijo un gran sabio mexicano, don Antonio Caso, cómo imagina, cómo describe él lo que fue la conquista, el choque de dos culturas, asemejándolas a dos grandes jarrones, los dos bellos, los dos finos, bien trabajados, artísticos, que se encuentran y chocan. Uno de los dos se rompe. No porque, ¿cuál se rompe? Pues el de cristal, uno de bronce y uno de cristal. Y cuando chocan, pues es obvio que el de cristal se rompe y sale ganador, digamos, indemne, el de bronce. ¿Por qué? Porque es más fuerte físicamente, no porque fuera mejor que el de cristal. El de cristal era igualmente fino y trabajado, como era la cultura indígena. Pero en este choque, pues se rompe la cultura indígena. Pero prosigue este símil que dice Antonio Caso, que en este jarrón de bronce que sale ganador en el choque, se incrustan
cientos de pequeñas partículas de el cristal que se rompió, y que eso somos los mexicanos. Y tiene toda la razón, porque la Ciudad de México, como sus ciudadanos, como sus habitantes, somos una mezcla de esas dos culturas, lo que se llama el sincretismo, la síntesis de dos culturas, de dos grandes culturas que se van a reflejar en toda la vida a través de el virreinato, que son 300 años, en que somos un mestizaje. Se da el mestizaje étnico, digamos, del conquistador con la mujer indígena, se da el mestizaje en el lenguaje. Como sabemos, nuestro lenguaje castellano, español, está lleno de vocablos náhuatl. Hay una lista muy grande de las palabras que usamos diariamente que son de origen náhuatl. En la religión, porque cuando llegan los conquistadores, obvio, al estilo conquistador, van a destruir o a sobreponer su cultura, sus construcciones, sus centros religiosos encima de los que existían de los indígenas. De tal manera que, por ejemplo, encima del Templo Mayor, pues se construye la catedral, o donde está el Tzompantli se construyen otros centros ceremoniales españoles. Por suerte, no fueron totalmente godos, destructores. Ahí tenemos afortunadamente las pirámides que o no las pudieron destruir, o apreciaron la belleza, la importancia de estos centros ceremoniales de las pirámides del Sol y de la Luna, que afortunadamente ahí las seguimos teniendo, de un grupo vecino que eran los teotihuacanos. Entonces, tenemos que la ciudad sigue siendo la misma. El perímetro, digamos, la localización geográfica va a ser la misma. Van a ser, si pudiéramos medir, fue la misma. Y en este sincretismo, en este mestizaje, van a aparecer muchos personajes, muchos sonidos, muchas características que van a permear a la Ciudad de México y que van a perdurar, algunos hasta el momento en el que, como les digo en la charla, empieza a perderse. Pero vamos poco a poco. Durante el virreinato, pues como les digo, vive el mundo indígena, vive el mundo español, vive el mestizo, que somos la mayor parte de los mexicanos, y se va forjando esta identidad mestiza. Porque ni en aquel entonces, sabemos, habían los peninsulares, o sea, los españoles, los criollos, hijos de españoles nacidos en México, y luego la nación mexicana, el mestizo, el que es un híbrido, diríamos hoy, de entre uno y otro, además de los que se conservan auténticamente indígenas y otros grupos, que no les voy a llamar castas como se llamaba entonces, pero bueno, para lo que estamos hablando nosotros en respecto de la capital de la ciudad, estos son los grupos predominantes. Y aquí enfatizo que los mexicanos somos mestizos. Bueno, sigue la ciudad. Va a venir el proceso determinante, que es la independencia. Y la independencia no varía ni el lugar que ubica a la Ciudad de México,
a la capital cuando se hace un gobierno independiente, ya fuera centralista o federalista o liberal o conservador, todo este rollo que ya hemos visto del siglo XIX mexicano, que fue tan complicado, la Ciudad de México sigue siendo la capital. Aquí hago una pequeña aclaración. Hubo momentos que por temblores políticos, los jefes de Estado, como Juárez, por ejemplo, tuvieron que cambiar temporalmente la ciudad para salvar el gobierno, por ejemplo, salvar la idea de la república y la trasladan a Guadalajara, en ocasiones a otras sedes, a San Luis Potosí, en fin, pero la capital de nuestro país ha sido siempre el que ocupamos el día de hoy. Bueno, pues hay otros momentos históricos muy fuertes, como son, además de lo que ya dije, la independencia, vamos a tener la revolución ya en el siglo XX, y aquí ya podemos hablar de una ciudad que nos corresponde y que de alguna manera conocimos nosotros. Claro, aquí seguramente entre la gente que me estará escuchando, pues hay gente de todas edades. Yo voy a hablar de la ciudad que yo puedo decir que yo todavía conocí. No soy tan anciana, ¿verdad? Pero sí lo suficiente para haber vivido unos años, de pocos, pero unos cuantos años de la primera mitad del siglo XX y luego unos cuantos años de la segunda mitad del siglo XX que corresponden a la ciudad a la que me quiero referir. Y que es una ciudad que, como dijo Carlos Fuentes, la región más transparente. Una ciudad por la que todavía se puede suspirar con romanticismo, con una cierta nostalgia, porque fue una ciudad muy bella, con unas características, quizá viéndolos a la distancia, un poco más nostálgicas de la que fueron, pero era reconocida como una enorme y bella ciudad, limpia, era tranquila, era verde, era segura. Como les digo, no voy a hablar de todos los tumores que se han incrustado en nuestras ciudades, los dejaremos para otra ocasión, porque son muchos, pero vamos a hablar de cómo era la ciudad en el siglo XX, cuando se termina el proceso tremendo de la revolución, pero aún entonces existieron caracteres y características muy especiales de la Ciudad de México. Voy a hablar de algunos de los personajes que hemos oído hablar de ellos, aunque no los conocimos personalmente, o algunos quizás sí. Vamos a hablar, por ejemplo, de lo que es una figura que por el natural desarrollo de la tecnología y del progreso, desapareció, que fue el sereno. Hoy la palabra el sereno quiere decir otra cosa, pero el sereno es un personaje que subsiste del virreinato, de la colonia, al mundo independentista y nos llega hasta el siglo XX. Muy al principio del siglo XX empieza a desaparecer. ¿Y por qué? ¿Quién es el señor sereno? El señor sereno es el que prende una linternita en una ciudad, en unas calles
que aún no tienen luz eléctrica. Ya lo dice nuestra canción emblemática que cantamos todos los días las mañanitas. Si el Señor sereno me quisiera hacer favor de apagar su linternita para que pase mi amor, pues ese Señor sereno era un vigilante, porque era el que decía cómo estaban las cosas, cuidaba la luz, anunciaba la hora, anunciaba el estado de las cosas. Son las 6 y sereno, o sea, todo tranquilo. Era un servicio meteorológico. Les decía a los habitantes de la ciudad de viva voz si iba a llover, si iba a haber sol, pero naturalmente con los avances que afortunadamente se preocupa el presidente Díaz de traer a México, pues se introduce la energía eléctrica, las calles poco a poco, hablo de la Ciudad de México, poco a poco empiezan a recibir la luz eléctrica, estar iluminadas y la bella y romántica figura del sereno pues desaparece y se queda solo como un recuerdo, uno de los muchos recuerdos que se tiene de principios de siglo. Aquí hay otros personajes, otros caracteres que llegamos a ver en algún momento de nuestra infancia y en algunas zonas, por ejemplo, y que también desaparecen por el avance natural del progreso. Por ejemplo, el señor leñador, el leñador que con un sujetero aquí cargaba la leña en la espalda, generalmente un hombre del grupo indígena, porque además esta forma de cargar es una forma indígena que pervive desde los tiempos prehispánicos, y entonces este señor traía la leña para los calentadores. Todavía no estaba generalizado el calentador de gas y muchos calentadores en la ciudad, en las casas, el agua se calentaba a través de leña y hasta en ocasiones se cocinaba con leña. Como hoy es típico, así como de moda los restaurantes que quieren dar una idea ancestral, cocinan con leña. Pues en aquel entonces era cotidiano y los llegamos a ver y pues desapareció también. Afortunadamente, pero dentro del romanticismo de la ciudad, pues desaparecieron. Otra figura que desapareció, pero que tristemente tiene que estar de vuelta, es el aguador. Tampoco la ciudad contaba con un servicio hidráulico generalizado, entonces se veían a los hombres con una vara, un palo aquí, del cual pendían 2 cubetas y se llevaba el agua a las casas habitación. También con el progreso que viene a traer inicialmente Díaz, pero que se conserva y se desarrolla más y más, empieza a tener las casas un sistema hidráulico propio, pero de cualquier manera, hoy, tristemente decía yo, pues en muchos lugares hace falta el agua, pero ya no se ve al aguador y ahora viene la pipa a traernos agua cuando tenemos suerte, ¿verdad? Bueno, pues ahí van varios de los personajes que se fueron, eso sí, para no volver. Por ahí tenemos algunos otros personajes que contribuyeron también al romanticismo de la época. Algunos perviven. Tenemos, por ejemplo, los cilindreros. En mi infancia los cilindreros estaban mucho más presentes. Hoy son una especie en extinción,
pero de repente los vemos. Ahora ya no en calidad de entertainers, digamos, de proveedores de música en las fiestas, en las ferias, en los festivales, en los parques. Ahora los vemos tristemente en las esquinas, casi como limosneros. ¿Por qué? Porque en aquel entonces, a principios del siglo, llegaron a México estos aparatos musicales que venían de Austria, venían de Alemania, que eran una reproducción del armonio de un organillero, de un organismo musical que traía los valses vieneses a la Ciudad de México, porque acuérdense todo lo que Díaz introduce tanta cultura europea en la Ciudad de México. Y entonces eso hoy en día, pues ya las máquinas, los organillos, se han vuelto pues fuera de tono, se oyen extraños, los organilleros, los cilindreros, son señores que sí trabajan para mantener esta antigua tradición, esta antigua costumbre de escuchar los valses por las esquinas. Pero como digo, ya también cada día son menos, sus instrumentos musicales cada día están más deteriorados y seguramente en un lustro o dos desaparecerán de nuestra ciudad. Ahora, hay un personaje muy interesante que logró hacer el paso a la modernidad. Y este personaje es el ropavejero. ¿Quién no oyó el sonido de ropa vieja que vendan, zapatos que vendan? Esta figura, que la conocimos todos en nuestra infancia o juventud, que además podemos ubicar su nacimiento todavía en tiempos prehispánicos, puesto que su nombre, el tlacuache, es una palabra náhuatl. También lo dice Cricri. El señor Tlacuache compra cachivaches y para anunciarse suele pregonar zapatos, pues, ropa vieja que vendan. Bueno, pues ese es el mismo personaje modernizado, feamente modernizado, a través de esa camioneta que viene hoy con un altavoz gritando colchones, lavadoras, en fin, que ya hablaré de los sonidos, ¿verdad? Porque la ciudad ha cambiado en cuanto a sonidos. No hay que olvidar tampoco, aquí hay un dato. En los años, digamos, hace 80 años, de los cuales estoy hablando yo, hace 80 años la Ciudad de México tenía escasos 20 millones de mexicanos. El país, no la ciudad, el país tenía 20 millones de mexicanos. Había un famoso anuncio de las cervezas que decían, no recuerdo cuál era la cerveza, Modelo, no sé cuál, que decía 20 millones de mexicanos que prefieren esta cerveza no pueden estar equivocados. Hoy somos casi 130 millones de mexicanos. Obviamente, ni la vida ni los sonidos pueden ser los mismos. Hay muchos otros y quiero que ustedes también me digan si pueden recordarse de personajes típicos. Algunos que en el centro de la ciudad desaparecieron, pero que por ahí andan en la periferia de la ciudad, los carritos de los helados con las campanitas, generalmente cuestiones de comida, la señora que se sentaba con un brasero a vender quesadillas, todo eso que era típico de la Ciudad de México durante la primera mitad del siglo XX y todavía hasta los años 60,
Y les voy a decir por qué. Pues todo eso quizá existe aún en algunas periferias, pero ya no en el centro de la ciudad. El centro de la ciudad, el centro histórico, que sigue siendo bello, sigue siendo el mismo, que fue declarado Patrimonio de la Humanidad, ¿saben ustedes eso? La Ciudad de México, el centro histórico, es Patrimonio Cultural de la Humanidad, y con toda razón. Pero la periferia se ha desarrollado de manera modernizadora, modernista, y esto tuvo su principio y su inicio muy fuerte a partir de los años 60, finales 50 y tantos, finales, lo que trajo consigo el final de la Segunda Guerra Mundial, el haber caído en esta división del mundo soviético, comunista, y del mundo norteamericano, capitalista. Entonces, la influencia de la modernidad norteamericana nos llegó y nos permeó, y con muchos buenos resultados, obviamente, pero pues desapareciendo esas figuras nostálgicas. Ahora, otra cosa que quiero mencionar es la tranquilidad de la ciudad. Como lo repito, no hablaré de los peligros terribles que nos enfrentamos hoy, pero sí, al contrario, voy a enfatizar cómo se vivía en aquel entonces. No quiere decir que era un paraíso en el que no hubiera de todo. Ahí estaba Goyo Cárdenas estrangulando mujeres, ¿verdad? Pero había una tranquilidad, un silencio. Miren, les voy a poner un ejemplo que yo puedo constatar, porque lo viví. Siendo niña, vivía yo en la calle de Alejandro Dumas, donde hoy es para que se ubiquen, donde hoy es la librería El Péndulo, era mi casa. O sea, en el centro de un Polanco tranquilo, tan tranquilo y tan silencioso, que nos despertábamos con la sirena de la fábrica Turín, como a las 6 de la mañana, que llamaba a sus empleados, a sus obreros a trabajar. Poco más adelante se oían claramente las campanas de la iglesia de San Agustín, que está al fondo de la calle, no la enorme iglesia San Agustín que está hoy, sino una iglesita pequeña en el parquecito que está allí. Llamaban a misa a las 7 de la mañana, lo cual nos decía a los niños que estábamos desayunando que ya era hora, ya iba a venir el camión. Pero más aún, escuchen esto, nosotros cuando estábamos desayunando, oíamos el rugido del león desde el zoológico de Chapultepec. Esto recuerdo muy bien porque una tía que nos acompañaba mientras desayunábamos nos decía: está enojado el león porque no desayunas, y se oía el rugido del león. ¿Pueden ustedes imaginarse el silencio, la tranquilidad, la quietud que permeaban ese ambiente? Como repito, como dijo Carlos Fuentes, la región más transparente. Hoy, pues, difícilmente nos oímos unos a otros, los claxons, en los celulares, las motos, los coches, el exceso de población ha hecho que esa región más transparente sea hoy la región más ruidosa de México. Me gustaría que ustedes, Anita, que la gente que esté escuchando, nos acompañara y nos dijera qué otras
personajes, caracteres, características de la ciudad sienten que pertenecen a la ciudad, a la bella Ciudad de México, que se nos fue. Como dije, se puede casi datar a partir de los años 60. La modernidad nos engulló, los edificios, la vecindad que existía se terminó, aunque vivimos más pegados, la vecindad se ha desaparecido. En fin, sí me gustaría, Anita, si pudieras abrir, tenemos 15 minutos, si pudieras abrir el micrófono y que algunas personas intercambiaran. Yo tengo todavía algunos otros personajes con los Yo cuales... tengo uno o dos, el de los tamales, por Yo ejemplo. escucho, pero voy a consultar aquí mis personajes para comentarlos con ustedes. A ver, Anita. Yo creo que el de los tamales, el de los camotes, todos esos son personajes que son increíbles, la verdad, y que nos traen, bueno, a mí esta plática me trajo una nostalgia tremenda de esa ciudad que se nos fue, como bien dices, eh, pero, pero sí creo que todos estos personajes, los que mencionaste, más los que menciono, y si hay alguien que también se acuerde. Mira, como dije, muchos se relacionan con aquella costumbre que teníamos de comer en la calle, ¿sí? Aunque